sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unja con el Espíritu Santo,
para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía hacemos la lección divina, teniendo como texto bíblico Lucas 4, 14 al 30. Es el pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Según el Evangelio de Lucas, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Vamos a hacer un momento de silencio, pidiendo luces al Espíritu Santo para profundizar en este texto de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30.
Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra lección divina contemplando a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Hemos leído Lucas 4, 14 al 30. Las 4 preguntas que vamos a desarrollar son las siguientes. ¿Qué valor tiene la sinagoga? ¿Qué importancia tienen los textos del Antiguo Testamento? ¿Qué tipo de liberador es Jesús? ¿Y cómo vivir nuestro profetismo? ¿Qué valor tiene la sinagoga? En Lucas 4:16 leemos que Jesús entró en la sinagoga el día sábado. La palabra sinagoga viene del griego sinagogué, que a su vez viene de dos palabras sin, que significa con, y ageín, que significa conducir, llevar. La palabra sinagoga hace referencia a un estar juntos. ¿Y cómo empezaron las sinagogas? Hay que ir al Antiguo Testamento. El año 587 a.C., Jerusalén es destruida por los babilonios. Destruyeron el templo. Lo más sagrado para un judío es el templo de Jerusalén. Y los judíos fueron llevados a Babilonia. Estamos en la etapa del exilio en Babilonia. Del año 587 a.C. hasta el 537 a.C. tenemos el exilio en Babilonia. Por tanto, vamos a meternos con la imaginación. Los judíos están en Babilonia, pero los judíos tienen que practicar su fe. Ya no hay templo, ha sido destruido. Además, los judíos ya no están en Jerusalén, están en Babilonia. Por lo menos la gran mayoría de ellos. Entonces, ellos se van congregando en unos lugares para escuchar la palabra de Dios, para escuchar al rabí, al maestro. Esos lugares son llamados las sinagogas. Así tiene su origen la sinagoga judía. Es un lugar donde los judíos se congregan para escuchar la palabra de Dios y escuchar las lecciones del rabí, el maestro. Sin embargo, como les he dicho, el año 537 a.C. termina el exilio, los judíos vuelven a Jerusalén, se reconstruye el templo de Jerusalén, y aquí intervienen 2 profetas, Zacarías y Ageo, y el año 515 a.C. se reconstruye el templo de Jerusalén. Y otra vez el templo de Jerusalén vuelve a ser el lugar más importante para el culto judío. Pero las sinagogas no desaparecen, siguen existiendo y hasta ahora existen como lugares donde los judíos se congregan para la escucha de la palabra y para aprender más de la palabra de Dios. ¿A qué nos lleva hablar de la sinagoga? Haz de tu casa una sinagoga. Sinagoga, como les he dicho, implica estar juntos. Ese es el reto que hoy Jesús Eucaristía te lanza. Quizás en este tiempo de cuarentena lo has hecho, quizás no, todavía estás a tiempo. Convoca a tu familia por lo menos una vez a la semana para que estén juntos. ¿Juntos para qué? Juntos para orar, juntos para escuchar la palabra de Dios,
juntos para rezar el rosario, juntos para avivar su fe eucarística. En la época del exilio, los judíos añoraban el templo, porque el templo estaba destruido. Hoy las iglesias están cerradas, pero el templo se reconstruyó y los judíos volvieron al templo de Jerusalén. Ustedes también van a volver, nos estamos esperando aquí en el santuario. Hay que seguir orando para que se abran las iglesias pronto. Haz de tu casa una sinagoga. Y no solamente en este tiempo de cuarentena, siempre. Pero también reúnanse para dialogar. En primer lugar, para orar. Pero también cuando hablamos de sinagoga, hablamos de estar juntos para conversar. Queridos hermanos, cuidemos el diálogo en la casa. Dejemos a un lado los artefactos electrónicos en algún momento a la semana para vernos los rostros y conversar. Y así vas a hacer de tu casa también una sinagoga. Una vez un niño escribió esta carta a su mamá. Mamá, yo quisiera hacer el celular para que sea lo primero que tú veas al despertarte. Quisiera hacer el celular para que me limpies con delicadeza mi rostro con un trapito, como lo haces con tu celular. Quisiera hacer el celular para que veas si tengo energía. Quisiera hacer el celular para que pongas tus ojos en mí a cada momento y para que estés pendiente. Quiero ser el celular para que te preocupes de que no caiga y para que me des el calor de tu mano. Los celulares cumplen una función muy importante cuando se usan correctamente, pero también cuando no los usamos debidamente, dañan el diálogo en la familia. La sinagoga tuvo una misión muy importante en la época del exilio, porque los judíos ahí se reunían, pero como les he dicho, la sinagoga apuntaba al templo. Y el templo con mayúsculas, ¿quién es? Jesús. Él es el templo con mayúsculas. Jesús, ustedes se acordarán, le dijo a los judíos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Jesús se refería a él mismo, a su cuerpo, a su humanidad. Dice San Pablo en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Jesús es el templo. Faltan pocos días para la solemnidad del Corpus Christi. Cuando recibimos la Eucaristía, nos unimos de una manera inigualable a Cristo. Entramos en el templo con mayúsculas. Por eso, yo les invito a ustedes para que en sus casas aviven su fe eucarística. Que se reúnan estos días previos al Corpus Christi para hacer muchas comuniones espirituales, para pedir a Jesús que pronto se abran los sagrarios y puedan recibirlo a Él, que es el templo con mayúsculas y es el pan vivo que ha bajado del cielo. Tengamos hambre de Eucaristía. La segunda pregunta es: ¿qué importancia tienen los textos del Antiguo Testamento? En Lucas 4:17 leemos que a Jesús le entregaron
el volumen del profeta Isaías. A mí me gusta decir, esto no es dogma de fe por si acaso, que Isaías es como el Evangelio del Antiguo Testamento. No creo que esté diciendo una herejía, porque es el que más profecías tiene de Cristo. Si nosotros leemos con detenimiento al profeta Isaías, ahí tenemos las siguientes profecías. Se anuncia a la Virgen que será madre. Isaías 7:14. Se anuncia al Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Se anuncia que va a venir el ungido, el que estará lleno de los dones del Espíritu. Isaías 11:1-5. Se anuncia que cuando venga el Mesías traerá una armonía con la naturaleza. Isaías 11:6-9. Se anuncia que va a venir el siervo de Yahvé, el varón de dolores que cargará consigo todos los pecados para expiarlos. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 52, Isaías 53. Se anuncia que va a venir el ungido que va a evangelizar a los pobres. Isaías 61:1-2. Qué importante es leer al profeta Isaías. En realidad hay que leer el Antiguo Testamento, ya eso iba. Queridos hermanos, el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Hay una anécdota graciosa en la vida de San Juan 23. En realidad todos los santos han tenido siempre un gran sentido del humor, han tenido su chispa, porque todos los santos han sido personas alegres. San Juan 23 tenía que reunirse con un rabino y cuando llegaron al lugar donde tenían que conversar, San Juan 23 le dijo al rabino: pase usted primero. Y el rabino le indicó: no, usted es el Papa, usted tiene que pasar primero. No, le dijo San Juan 23 al rabino: pase usted primero porque primero es el Antiguo Testamento. En realidad, en la Biblia lo primero es, cronológicamente, el Antiguo Testamento. El centro son los Evangelios. Pero no podemos conocer bien a Jesús si no leemos el Antiguo Testamento. La Iglesia ha rechazado una herejía, el marcionismo. Marción decía que no había que leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos enseñaba a un Dios malo. La Iglesia condenó a Marción. El Antiguo Testamento hay que leerlo. Ciertamente hay enseñanzas en el Antiguo Testamento que ya no valen, hay prohibiciones que ya no valen, por ejemplo, prohibiciones de alimentos, pero hay enseñanzas actuales, porque son verdades, y la verdad es la verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aprendemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios creó al varón y a la mujer. En el Antiguo Testamento aprendemos que existe el pecado original. En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios es un Dios que abre camino para la salvación. En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios promete al Salvador, al Mesías, al ungido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Por eso condenó el marcionismo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 123.
En este pasaje que hemos escuchado, donde Jesús está en la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó un texto del Antiguo Testamento, un texto de Isaías. Yo te dejo como un reto, por lo menos una vez en la vida, lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta joyas para la oración, los salmos, modelos para nuestra vida, la fe de Abraham, por ejemplo. Saquemos el propósito, en realidad, de leer toda la Biblia, pero siempre desde Cristo, porque la Iglesia nos dice que hay que leer toda la Sagrada Escritura, siempre desde la verdad con mayúsculas, que es Cristo Jesús. Hacemos un momento de silencio para hacer nuestra reflexión. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina, contemplando a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Hemos leído Lucas 4, 14 al 30. ¿Qué valor tiene la sinagoga? Tiene un valor en el sentido de estar juntos para escuchar la palabra de Dios, para aprender más sobre la palabra de Dios. Haz de tu casa una sinagoga. Convoca a tu familia para que estén juntos para orar y juntos para dialogar. Pero la sinagoga no es lo definitivo. Para nosotros lo definitivo es el templo con mayúsculas, Cristo Jesús. Y cuando tú recibes la Eucaristía, tú entras en ese templo con mayúsculas y tú también te vuelves templo, sagrario vivo. Sigamos orando para que se abran los templos. ¿Qué importancia tienen los textos del Antiguo Testamento? Son importantes porque anuncian a Cristo. Todo el Antiguo Testamento es profecía de Cristo. Y además, en el Antiguo Testamento encontramos tesoros de oración como los salmos, encontramos modelos para nuestra vida como la fe de Abraham, y descubrimos cómo Dios va preparando camino para enviar a su Salvador. De hecho, en la liturgia, concretamente en la Santa Misa, escuchamos también pasajes del Antiguo Testamento. La tercera pregunta: ¿qué tipo de liberador es Jesús? En Lucas 4, 18 al 19, hemos escuchado lo que Jesús leyó del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva.
Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús aparece como el ungido, aquel que está lleno del Espíritu Santo, el profeta con mayúsculas, que viene a anunciar la buena nueva a los pobres. La pregunta es, ¿y quiénes son los pobres? Porque muchas veces se ha malinterpretado el tema de los pobres. Los pobres en la Biblia, y por eso es importante leer el Antiguo Testamento, son los anahuín. Los anahuín son los pobres de Yahvé, son los sencillos, son los humildes, son los que tienen el corazón abierto a Dios y los que no están aferrados a las cosas del mundo. Son esos pobres los que acogen el Evangelio. No es por tanto una cuestión de no tener bienes materiales. Por supuesto que los ricos, los que tienen dinero y bienes materiales, tienen la tentación de aferrarse al dinero y a los bienes materiales, pero ser rico sin más no es pecado. Que quede claro. Si una persona con su trabajo honesto progresa materialmente, ¿por qué hay que satanizar a esa persona? La pobreza que nos habla la Biblia consiste en considerar a Dios como nuestro tesoro. Cuando nosotros desplazamos a Dios del primer lugar y colocamos a los bienes materiales, ya no somos los pobres que acogen la buena nueva. Queridos hermanos, en la iglesia ha habido ricos que han sido santos, porque han puesto su corazón en Cristo y en Cristo han amado a los demás. Por ejemplo, Santa Isabel de Hungría, quien murió el año 1231, era reina. Y se cuenta que cuando le pusieron la corona de oro, ella se fue a hacer oración delante de un crucifijo y se quitó su corona de oro porque vio la corona de espinas de Jesús y le dice a Jesús: Señor, ¿cómo voy a tener esta corona si tu corona es de espinas? Pero ella no se quedaba con palabras bonitas, vivía la caridad, ayudaba a los pobres materialmente y le decía a la gente: todos tenemos que ayudar a aquellos que padecen necesidad. Y afirmaba: que nadie diga no tengo nada. Tienes un corazón para compadecerte de los pobres, ojos para verlos, pies para visitarlos, boca para animarlos y consolarlos. Son palabras de una mujer que tenía mucho dinero y que es una santa. No hagamos ideología de la pobreza. Es totalmente antievangélico el odio al rico. Hay que amar a todos. Cristo ama a todos. Y cuando Jesús habla de la pobreza, está hablando de la pobreza evangélica. Jesús viene a liberar a todos. Por eso, ante esa pregunta, ¿qué tipo de liberador es Jesús? Es el liberador con mayúsculas, el único que puede liberar al hombre entero, es decir, a todo el hombre y a todos los hombres. Y esa liberación, por tanto, es integral, sabiendo que el peor mal es el pecado. Jesús es el único que nos libera del pecado, ha muerto por nosotros en la cruz para que nadie se pierda y ha resucitado para que tengamos vida eterna.
Es el único que nos libera del diablo y de la muerte. Jesús trae la verdadera liberación. Por eso dice San Pablo en Gálatas 5:1, para ser libres nos ha liberado Cristo. No liberan las ideologías, ni de izquierda ni de derecha, solo Jesucristo. Él es el único que nos libera del peor mal, el pecado. Queridos hermanos, contemplemos a Jesús como el verdadero liberador. Solo Él salva, solo Él da sentido a nuestras vidas, solo Él nos hace felices de verdad. Él trae la liberación integral, libera a toda la persona. Por eso hay que rechazar dos extremos sobre Cristo liberador. Un extremo es ver a Jesús como un liberador político, que eso es lo que hace la teología de la liberación de corte marxista. Una vez le pregunté a un destacado, hoy cardenal de la Iglesia, el cardenal Marariaga, qué pensaba de la teología de la liberación, y él me dijo: con Cristo es buena, sin Cristo mala. Y es verdad. Una teología de la liberación que habla de Cristo como el único que libera es buena teología. Pero una teología de la liberación marxista, donde se presenta a Cristo como guerrillero, es mala teología. Ese es un extremo, quedarse solo con cuestiones sociales o políticas. El otro extremo es ver a Jesús solo como un liberador espiritual y nada más, sin repercusiones en la vida social. Es decir, una teología espiritualista, desencarnada. Esa teología también es incorrecta. Ni uno ni lo otro, todos los extremos son malos. Cristo libera a todo el hombre, unidad de cuerpo y alma. Y Jesús no quiere que haya miseria, Jesús no quiere que la gente viva en condiciones infrahumanas, pero también hay que decir con claridad que el pecado es la causa y raíz de todos los males. Una verdadera teología de la liberación debe remarcar que solo Cristo libera. Y para ello necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la oración. Deja que Cristo te libere de toda esclavitud. Todos tenemos, queridos hermanos, ciertas esclavitudes, y que cada uno en este momento ante Jesús Eucaristía haga examen de conciencia. ¿Qué es lo que te esclaviza? Tu lengua, el dinero, el sexo, el poder, la gula, la pereza. Deja que Cristo te libere. Abre tu corazón a Cristo, haz un buen examen de conciencia, acércate a la confesión. Les comparto la vida de un hombre que fue liberado por Cristo, Mateo Talbot. ¿Quién fue? Era irlandés. Nació el año 1856 y murió el año 1925. Es el venerable Mateo Talbot. Está en proceso de canonización. A los 12 años cayó en el vicio del alcohol. Se convirtió en un alcohólico. Hacía sufrir a su madre. Y por años fue alcohólico. Era un alcohólico empedernido, todos los días tomaba, pero un día dejó que Cristo entrara en su vida. Se acercó a la confesión, se dejó guiar por un sacerdote y se propuso tener un plan de vida. Todos los días hacía oración, todos los días rezaba el rosario. Todos los días antes de ir a su trabajo, porque era obrero, iba a la misa. Una parte de su sueldo la dedicaba a obras de misericordia. Murió cuando se dirigía a la misa a los 70 años. Desde que se convirtió no probó una sola gota de alcohol. Es el venerable Mateo Talbot, que es invocado para pedir la conversión de las personas adictas.
Este hombre quizás pronto sea canonizado. Cristo lo liberó, porque él dejó que Cristo entrara en su vida. ¿Dejo yo que Cristo se meta totalmente en mi vida? ¿Qué esclavitudes tengo? La última pregunta: ¿cómo vivir nuestro profetismo? En Lucas 4, 25, 27, leemos cómo Jesús, al ver la oposición de sus paisanos, pone dos ejemplos. Señala lo que le pasó a Elías. Elías atendió a una viuda de Sarepta, por tanto una viuda no judía. Y el segundo ejemplo que pone Jesús es lo que hizo el profeta Eliseo, quien sanó a Naamán, quien era sirio y por tanto no judío. Con lo cual esto generó la ira de los judíos. Hemos escuchado cómo sacaron a Jesús de la ciudad y querían desbarrancarlo. Pero dice Lucas 4:30 que Jesús, pasando por medio de ellos, se marchó. Jesús, como es Dios, con autoridad domina la situación. ¿Qué podemos decir al respecto? En primer lugar, que el profeta siempre va a ser perseguido. Cuando leemos el Antiguo Testamento y nos fijamos en la vida de los profetas, todos encontraron oposición. Por ejemplo, a Jeremías le hicieron la vida imposible por denunciar los pecados del pueblo, por decir a los judíos que los babilonios van a invadir Jerusalén por culpa de nuestras infidelidades. Al pobre Jeremías lo encarcelaron. Lean Jeremías 37. Todo profeta es perseguido. Nosotros somos profetas desde el día de nuestro bautismo. Y por decir la verdad, vamos a encontrar oposición. Por anunciar a Cristo, vamos a ser receptores de burlas, de mofas e incluso de discriminación. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para proclamar la única verdad que libera y que es Cristo. Cumplamos nuestra misión profética. Pero también, y eso es lo que yo quisiera brevemente remarcar en este pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret, nadie es profeta en su tierra. Esto es verdad. Hemos escuchado cómo los paisanos de Jesús se le oponen. Nadie es profeta en su casa. Sin embargo, hay que vivir nuestro profetismo empezando en la casa. No podemos ser luz en la calle y apagón en la casa. No podemos ser fiesta en la calle y velorio en la casa. No podemos ser y sequía en la casa. ¿Cómo ser profetas en la casa? Qué pregunta tan complicada, y que los sacerdotes escuchamos siempre: Padre Carlos, dígame qué tengo que hacer. Ya me cansé de rezar. Aquí no hay fórmulas fáciles. 3 palabras: oración, sacrificio y testimonio. La oración por nuestros familiares debe ser diaria y bien hecha. No te desanimes, sigue orando. Acuérdate siempre de Santa Mónica, cómo rezaba por su hijo Agustín. Y fíjate, tenemos a San Agustín, un santazo. No te canses de rezar. No dejes que el diablo te meta el desánimo. Acuérdate del texto que te dejé ayer, 1 de Tesalonicenses 5:17. Oren constantemente. De manera especial les recomiendo el rosario. Todos los días reza el Santo Rosario por la conversión de tus familiares. La Virgen no falla. Segunda palabra, sacrificio. Ayer hablábamos del ayuno. El ayuno es sacrificio. No se trata de ser un faquir.
Ofrece pequeños sacrificios al Señor por la conversión de tus familiares. Te dejo algunos pequeños sacrificios. Quizás échale menos azúcar al café, quizás ve menos el celular, quizás ve menos televisión, etcétera, etcétera. Tú verás, no se trata de hacer cosas raras, pequeños sacrificios todos los días. Y la tercera palabra, el testimonio. Queridos hermanos, lo que pide la oración lo purifica el sacrificio, pero todo eso se hace eficaz por el testimonio. Hay que ser ejemplares, comenzando por los sacerdotes, y aquí tengo que hacer examen de conciencia yo. El testimonio es fundamental. ¿Cuántas veces los sacerdotes escuchamos, cuando yo me encuentro, por ejemplo, sobre todo con varones que no vienen a la iglesia, y les digo, ¿y hace tiempo que no te veo en la iglesia? Padre, si supiese cómo se porta mi esposa, ¿de qué le vale tanta misa, tanta oración? Por cierto, ese argumento es incorrecto, porque esa persona se está justificando de manera indebida. Uno no tiene por qué ser juez de los demás. Y el hecho de que alguien se porte mal no significa que yo me desquite con Jesús y que no venga a misa. Independientemente de si tiene o no tiene razón, es muy importante el testimonio. Hay que dar testimonio. No solamente hay que rezar, no solo hay que ofrecer sacrificios, que se note que seguimos a Cristo, hagamos atractivo el Evangelio, llevemos el buen olor de Cristo a nuestra casa, que nos vean alegres, serviciales, que no estamos murmurando de los demás, que no hablamos mal de los demás, que perdonamos, que somos amables. Queridos hermanos, oración, sacrificio y testimonio. Y vas a ver cómo la gracia de Dios entrará poco a poco en tu casa y verás los resultados, porque el Señor no falla cuando cuidamos la oración, lo hacemos bien, cuando unimos la oración al sacrificio y cuando somos ejemplares. Que así sea. Lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi venimum de presidium frutos ventris generosi rex Nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatur, miro plausidor in verbo carnem effici, fique sanguis Christi merum, ecti sensu defici, affirmando cor sincerum, sola fide suffici. Terminamos esta lección divina haciendo nuestro examen. ¿Hago de mi casa una sinagoga para la escucha de la palabra de Dios?
¿Es mi casa una sinagoga donde estamos juntos para dialogar? Tengo hambre de la Eucaristía y avivo en mi corazón el deseo de venir al templo, la casa de Dios, para recibir los sacramentos. He leído todo el Antiguo Testamento reconociendo cómo anuncia a Cristo. Descubro en el Antiguo Testamento los tesoros de la oración, que son los salmos, y modelos para nuestra vida, como la fe de Abraham. Creo de verdad que el único que me libera es Cristo. Estoy convencido de que la peor esclavitud de todas es la del pecado. ¿En qué aspectos de mi vida no he dejado que Cristo me libere? ¿Vivo mi misión profética en mi casa? ¿Rezo todos los días por mis familiares? ¿Ofrezco pequeños sacrificios por la conversión de mis familiares? ¿Estoy siendo una persona ejemplar en mi casa? ¿Doy testimonio de Cristo? Es decir, soy una persona paciente, generosa, servicial, amable, ¿o creo que con solo rezar basta? Jesús, te damos gracias por este momento en que hemos meditado en tu palabra. Te pedimos que nos des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra los propósitos que hemos sacado en esta meditación, y por intercesión de la Santísima Virgen María y San José, te pedimos que nos ayudes a imitarte cada día de nuestra vida. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús que traiga paz y armonía a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Te